Saludos, somos el equipo conformado por José Fernández, Robert Rivera y Juan Serpa, y el equipo del cual hablaremos a continuación son las turbinas. Las turbinas son dispositivos mecánicos que son utilizados en diversas industrias para convertir la energía cinética de un fluido en energía mecánica útil y en ocasiones en energía eléctrica. Estas son piezas clave en la generación de energía, la aviación, la navegación y otros campos tecnológicos relevantes. Ahora vamos con los principios de funcionamiento. Las turbinas generalmente operan en base a dos principios fundamentales, que son la conservación de momento y la transferencia de energía. Primero, la conservación de momento. Según este principio, si un fluido en movimiento cambia su velocidad, su momento angular se mantiene constante. Las turbinas aprovechan esta propiedad para transferir la energía cinética del fluido en movimiento a la parte mecánica del dispositivo. El segundo principio es la transferencia de energía, que se produce a través del paso de un fluido por la turbina. El fluido ejerce una fuerza sobre las palas de la turbina, lo cual hace que éstas roten, y esta energía mecánica se puede utilizar directamente en aplicaciones industriales o para generar electricidad en unos generadores que están conectados a esas turbinas. Ahora vamos con los tipos de turbinas. Existen múltiples tipos de turbinas y su elección depende del tipo de fluido, el rango de operación y la aplicación específica para lo cual se necesite. Pero hay cuatro tipos principales: la turbina de agua, la turbina de vapor, la turbina eólica y la turbina de gas. La turbina de agua, como su nombre lo dice, utiliza la energía cinética y potencial del agua en movimiento para generar energía. Pueden ser de flujo axial o de flujo radial y se utilizan en centrales hidroeléctricas. La turbina de vapor funciona con vapor de agua como fluido. La energía se obtiene a través de la expansión del vapor a altas presiones a través de las palas de la turbina. La turbina eólica convierte la energía cinética del viento en energía mecánica a través de las palas giratorias. Y la turbina de gas utiliza la energía cinética del flujo de gases de combustión a altas temperaturas para generar la energía mecánica. Ahora hablaremos de los componentes de las turbinas. Las turbinas, a pesar de que puedan tener algunas diferencias entre ellas, los distintos tipos, todas comparten componentes esenciales que permiten su correcto funcionamiento, los cuales son el cuerpo, el cual es el cuerpo externo de la turbina, que contiene el fluido y lo guía a través del sistema de palas. Las palas son los elementos que capturan la energía cinética del fluido y transfieren la energía mecánica a través del eje de la turbina. Estas son las partes que giran como tal para generar la energía. El eje de la turbina es el eje central alrededor del cual giran las palas de la turbina y es el responsable de transmitir la energía mecánica a las otras máquinas o a los generadores que estén conectados a la turbina. El rotor y estator. En algunas turbinas, generalmente en las de vapor y gas, hay un conjunto de álabes fijos llamados estator y otro conjunto giratorio denominado rotor. Estos componentes trabajan juntos para maximizar la eficiencia y la transferencia de energía. El sistema de control y regulación funcionan para mantener un funcionamiento seguro y eficiente, que ajustan la cantidad de fluido que ingresa, la velocidad de rotación y otros parámetros operativos. Y por último, el generador. En el caso de las turbinas eléctricas, cuando la turbina está acoplada a un generador, se transforma la energía mecánica en energía eléctrica. La eficiencia de las turbinas. La eficiencia y el rendimiento de una turbina son dos aspectos esenciales a considerar en la generación de energía, ya que esto ayuda a calcular y optimizar la utilización de recursos energéticos, ya sean renovables o no renovables. La eficiencia de una turbina es medida como el porcentaje de energía del fluido que se convierte en energía mecánica. La eficiencia puede calcularse mediante la siguiente fórmula. Eficiencia es igual a potencia mecánica generada dividida entre la potencia del fluido. La potencia mecánica generada es la potencia que se produce en el eje de la turbina. La potencia del fluido es la energía que tiene el fluido antes de entrar en la turbina. La eficiencia de una turbina está influenciada por varios factores como la temperatura y presión del fluido, el diseño de la turbina y las condiciones de funcionamiento.
La eficiencia de las turbinas modernas puede ser entre un 80 y 90%. Esta es importante porque afecta la energía en la que se puede generar, y mientras más energía genere una turbina con la misma cantidad de fluido, será mucho mejor. La eficiencia también afecta al coste de la operación de una turbina directamente. Una turbina más eficiente consumirá menos energía y generará menos emisiones contaminantes, volviendo a mencionar que costará menos y producirá más. Hay varias formas de mejorar la eficiencia de una turbina, ya sea aumentando la temperatura y presión del fluido, otra es mejorar el diseño de la turbina. También se puede mejorar la eficiencia utilizando diferentes materiales para la turbina o utilizando diferentes métodos de lubricación. Los ciclos termodinámicos. Las turbinas a menudo operan en un ciclo que involucra transferencia de energía de una forma a otra. Los dos ciclos termodinámicos más utilizados para la generación de energía son los siguientes a exponerse. El ciclo de Rankine. El ciclo de Rankine describe el funcionamiento de una máquina de vapor, el cual está compuesto por 4 momentos o fases. Fase número 1, succión. El agua de una fuente fría es succionada por la turbina. Fase número 2, el calentamiento. Esta agua se calienta y se convierte en vapor, que luego se utiliza para hacer funcionar la turbina. Paso número 3, la expansión. El vapor se expande y su creciente presión hace que la turbina gire y genere electricidad, en el caso de la turbina eólica. En cualquier otro caso, simplemente generará un trabajo mecánico. Y el cuarto y último punto es la condensación. El vapor usado se condensa de nuevo en agua después de salir la turbina. El ciclo de Rankine se utiliza en las centrales térmicas, en las plantas de energía nuclear y otras plantas de generación de energía. El ciclo también se utiliza en motores de vapor, como los que se utilizan en barcos y trenes. El ciclo de Rankine depende de la temperatura de entrada del vapor de la turbina y de la temperatura de salida del vapor del condensador. La eficiencia del ciclo también puede mejorar utilizando un regenerador, que es un intercambiador de calor que recupera parte del calor del vapor que sale de la turbina antes de que entre en la caldera. El ciclo de Rankine es un ciclo termodinámico eficiente, ya que utiliza una amplia gama de aplicaciones. Este ciclo es relativamente simple y fácil de entender, lo que lo convierte en una buena opción para una variedad de aplicaciones. El ciclo de Brayton es un ciclo termodinámico que describe el funcionamiento de una turbina de gas. Este ciclo se compone por 4 procesos. Primer proceso, la compresión. El aire es succionado por una turbina y sometido a alta presión por un compresor. Segunda fase, combustión. El aire comprimido se mezcla con combustible y se enciende, produciendo un gas de alta temperatura, lo cual también aumenta su presión. Tercera fase, el gas caliente se expande y empuja las palas de la turbina para crear un movimiento de rotación que impulsa la turbina. Con un cuarto y último punto, llega el escape. La mezcla usada de gases se escapa, la cual es liberada. Y esta turbina estará lista para volver a iniciar el ciclo. El ciclo de Brayton se utiliza en una amplia gama de aplicaciones como la turbina de gas, motores a reacción, compresores de aire. El ciclo también puede utilizarse en algunas centrales eléctricas de ciclo combinado, donde se combina el ciclo de Rankine para aumentar la eficiencia de la planta. La eficiencia del ciclo de Brayton también puede ser mejorada utilizando un regenerador, como en el caso anterior. El ciclo de Brayton es un ciclo eficiente ya que se utiliza en una amplia gama de aplicaciones. Hay muchas aplicaciones industriales en las turbinas, que van desde centrales eléctricas, plantas de tratamientos de agua, residuales y entre otras. Las turbinas, por definición, son un tipo de máquina que convierte la energía de un fluido en energía mecánica. Las aplicaciones en específico, como función, podríamos decir que son, número 1, generación de energía, número 2, propulsión y número 3, usos varios. Algunos ejemplos específicos de la industria en las turbinas podría ser las centrales eléctricas de carbón. Las turbinas son utilizadas para convertir el calor generado por la combustión del calor en energía mecánica. La energía mecánica se utiliza luego para generar un generador que produce electricidad. En las centrales eléctricas de gas, las turbinas se utilizan para convertir el calor generado por la combustión del gas natural en energía mecánica. La energía mecánica se utiliza luego para generar un generador que produce electricidad. En las centrales eléctricas nucleares, las turbinas se utilizan para convertir el calor generado por fisión nuclear en energía mecánica. La energía mecánica se utiliza luego para generar un generador que produce electricidad. Las centrales eólicas, las turbinas, se utilizan para convertir la energía de viento en energía mecánica. Esta energía luego se transforma a través de un generador, el cual se produce electricidad. Los barcos, en los cuales las turbinas se utilizan para impulsar
Son alimentados por un motor a diésel, o motores de gas, o turbinas de gas. En los aviones las turbinas se utilizan para impulsar el avión. Las turbinas se pueden alimentar por motores de reacción, motores de turboeje o motores de turbohélice. En los trenes, las turbinas se utilizan para impulsar aquellos. Se pueden alimentar por motores de diésel, motores de gas o motores eléctricos. A la hora de hablar de las turbinas y el medio ambiente, es importante destacar que uno de los problemas más graves que afectan a todo el mundo proviene de la contaminación y utilización de recursos para crear fuentes de energía. Muchos países han unido al uso de energías renovables y poco contaminantes para abordar dicha problemática. Entre ellas destacar un recurso muy útil como es el caso de las turbinas. Empezando con las turbinas hidráulicas, al tratarse de agua como su elemento base, se habla de uso para la energía hidráulica siendo una energía renovable y considerada de la más limpia. Por sí mismas, las turbinas hidráulicas no suelen generar contaminación. Sin embargo, el uso de la energía hidráulica, aunque es de las más limpias, no es exenta de ocasionar daños al medio ambiente. Puede convenir una problemática muy relevante para el ecosistema, cuando las represas para la contención del agua y los canales para su distribución no se posicionan de manera sostenible procurando realizar estudios. Se debe realizar estudios previos para generar el menor impacto posible. En resumen, se puede decir que las turbinas hidráulicas son una buena opción para el medio ambiente cuando se lleva a cabo una buena instalación con expertos en la materia. El mismo caso se aplica para las turbinas de vapor y las turbinas eólicas. Las turbinas eólicas también dependen del diseño y el proceso de construcción de las mismas. De esto depende si va a afectar al medio ambiente o no. Y las turbinas de vapor, al ser utilizadas principalmente en sitios industriales, en zonas industriales, también es un factor externo a ellas. En el caso de las turbinas de gas, principalmente utilizadas en los motores de avión, estas sí generan contaminación por sí mismas debido al combustible utilizado. Pasando al siguiente punto, tenemos los parámetros y diseños para las turbinas. Estos son los factores que determinan la forma, el tamaño y el rendimiento de una turbina. Estos parámetros varían en función de la misma, el fluido que utiliza y la aplicación para la que se destina. Algunos de los parámetros más importantes son la potencia, que es la cantidad de energía que una turbina puede generar. Esta depende del caudal del fluido, la presión del fluido y la eficiencia de la turbina. Hablando de la eficiencia, es la relación entre la energía que genera y la energía que se le suministra. La eficiencia de una turbina depende del diseño de la misma, los materiales utilizados y el estado de funcionamiento de la turbina. También tenemos la velocidad de rotación, que es el número de veces que gira el eje de la turbina por minuto. La velocidad de rotación de una turbina depende del caudal del fluido, la presión del fluido y el tamaño de la turbina. Tenemos también la presión del fluido, que es la fuerza que ejerce el fluido sobre la turbina. Esta depende de la altura de la que cae el fluido, la densidad del fluido y la velocidad de este. Tenemos el caudal del fluido, que es la cantidad de fluido que pasa por la turbina por unidad de tiempo. El caudal del fluido depende de la sección transversal de la tubería, la presión del fluido y la velocidad de este. También, pasando por otro punto, tenemos los errores y accidentes asociados con las turbinas. Una turbina tiene como objetivo convertir la energía de manera eficiente en energía mecánica o eléctrica. Pero a veces las cosas salen mal. Un ejemplo de un error o accidente asociado podría ser ¿qué pasaría si a una turbina de gas le entra agua? Esto podría causar varios problemas y daños significativos. Las turbinas de gas están diseñadas para operar con gases calientes, por lo que la presencia de agua puede llevar a la corrosión, es decir, el agua puede causar corrosión en las partes internas de la turbina, lo que afectaría su vida útil y eficiencia. También tenemos el desgaste, que es la presencia de agua en los alaves de la turbina puede provocar un desgaste acelerado debido a la erosión y la fricción. También tenemos los daños mecánicos. El agua puede dañar los componentes mecánicos al cambiar el equilibrio de fuerzas y generar situaciones de desgaste excesivo. También tenemos la pérdida de eficiencia. La presencia de agua en el fluido de gas alteraría la dinámica de la turbina y podría disminuir su eficiencia en la conversión de energía. En general, es esencial evitar que el agua ingrese a una turbina de gas para mantener su funcionamiento óptimo y prevenir daños costosos. Si se llegara a presentar algún incidente de este tipo, se deben realizar inspecciones y mantenimientos adecuados para asegurar la integridad de la turbina.